A leer la Biblia e ir sacando. Realmente, y les voy a ser honesto, bueno, esta es una clase que estamos también dando para el intensivo. ¿Hay alumnos de intensivo aquí? A ver, mira, hay algunos ahí que están tomando el intensivo. Y no, les voy a ser honesto, esta clase normalmente yo la doy como en una hora, cada capítulo lo doy como en hora y media. Entonces para mí está siendo un reto el como sintetizar e irme hacia los puntos principales. Todo es importante, ¿no? Pero los puntos que Dios a mí me ha mostrado para poder estudiarlos. Y bueno, estamos en Primera de Timoteo, estamos en esta clase de las epístolas pastorales y hoy entramos al capítulo 5. Capítulo 5, este es un capítulo que nos enseña cómo ministrar a los distintos grupos en la iglesia. La iglesia está compuesta por personas de distintas edades, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Está bien que Él hable también a nuestra vida y a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de juntos estudiar tu palabra, y bendecimos a todos los que a distancia están en su hogar, en su casa, recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza, siendo parte de la adoración. Que en nuestros hogares, como presencialmente, juntos podamos adorar al Dios vivo como iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Padre, amén, amén. Y bueno, sean todos muy bienvenidos. El capítulo 5 es un capítulo donde Pablo aborda a Timoteo con el tema de cómo ministrar a los distintos segmentos que comprenden la iglesia. La iglesia está hecha por personas, como lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 5, y hay varios pasajes donde habla que la iglesia en realidad es gente de toda tribu, pueblo, nación, toda raza. Todas las edades están comprendidas dentro de lo que es el segmento de lo que Dios define como iglesia. Y la iglesia, pues hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay matrimonios, hay ancianos, ancianas, hay de todo, hay de todos los estratos sociales, gente pudiente, gente no tan pudiente, gente obrera, trabajadora, otros pues no tanto, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero hay de todo. La iglesia es ese todo. Y entonces Pablo nos mete a través de esta carta y de la expresión a Timoteo en cómo ministrarles, porque eso es lo que va a incluir este pasaje. Y empezamos, versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Obviamente le está hablando a Timoteo como un líder en la iglesia, y como líder hay que abordar a las personas. Y aquí Pablo nos pone algunas características de cómo hacerlo. Dice, por ejemplo, cuando sea un anciano, que aquí estamos hablando una persona de edad, se refiere a una persona de edad, no a una persona en posición. Más adelante, a partir del versículo 17, habla de los ancianos que gobiernan, y este es otro segmento. Son aquellos que tienen un liderazgo, que pudieran ser personas ancianas de edad, pero no necesariamente. Pueden ser también personas que ostentan, por decir así, el privilegio de tener un liderazgo dentro de la iglesia. Sin embargo, aquí empieza con los ancianos. Anciano para un chavo de 18 años, pues es un señor de, pues de cuánto, ya no quiero ni echarle a nadie aquí, pero para un chavo de 18, 19 años, ya un señor de, yo veo con los comentarios que hacen: no, hombre, ya está bien viejo, ya no puede jugar fútbol, y estás hablando de 38 años. Entonces, cuando alguien está en 40, 50, ya lo consideran así un anciano. Pero bueno, aquí estamos hablando obviamente de gente mayor, y Pablo, curiosamente, cuando va a hablar de las viudas, habla de viudas mayores a 60 años y menores de 60 años. Entonces, podríamos decir que a lo mejor se considera a un hombre mayor arriba de 60 años. Ahora, esto es nada más por lo que yo infiero de lo que leo ahí en la palabra. Sin embargo, la edad no es tan importante, pero sí el respeto, porque fíjate cómo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Muchachos, jóvenes, necesitamos entender que abordar a nuestros mayores tiene que ser con respeto.
tiene que ser con respeto. La Biblia, de hecho, este capítulo en varias ocasiones va a usar la palabra honra. La honra es sumamente importante a los mayores. Creo que vivimos en una cultura donde eso se ha dejado de lado. Hay países en el mundo donde se honra al anciano, donde las personas de edad se les da el pase, ellos son los primeros, se les escucha, se les pide consejo. Ahora no, ahora es la gente que tiene el mejor look a la que se le admira y se le respeta, y hemos dejado de lado gente que tiene experiencia de vida y experiencia espiritual. Pero la Biblia nos habla de ancianos como personas que tienen esa experiencia, ese caminar, ese testimonio espiritual, y es importante escucharlos. Entonces le dice a Timoteo, exhórtale como a un padre, ¿verdad? Acércate, si tú le vas a decir algo, es muy difícil que un joven le diga algo a un mayor, pero si te toca estar en una posición así, como a un padre, ¿cómo te acercas con tu papá? Pues con respeto, ¿verdad? Con una forma delicada en tus palabras para abordar las situaciones que trae. Y luego dice a los más jóvenes como hermanos, porque aquí está hablando también de un respeto a las ancianas como a madres, o sea, con esa ternura, con ese amor, con ese cuidado, con ese respeto que corresponde también a las mamás. Pero aquí sobre todo Pablo está exaltando el principio de la honra, el principio de la honra. Dice a las jovencitas como hermanas, y añade con toda pureza, porque esa es la forma de abordar sobre todo los hombres a las mujeres jóvenes. Dice con toda pureza. Versículo 3, y del versículo 3 al versículo 16 se lo va a dedicar Pablo a una situación que acontecía a la iglesia donde estaba Timoteo, que es el trato con las viudas. Al parecer había una gran cantidad de viudas, posiblemente debido a guerras en aquellos años del Imperio Romano, y eso generaba que había muchas mujeres viudas. Y este es un tema que también es parte del corazón de Dios, porque al ser una cultura o al vivir en un tiempo como este, donde había tantas mujeres viudas, hoy en día no hay tantas como se supone que había en esos tiempos, y Dios expresa en la palabra de Dios un cuidado especial para las mujeres que han quedado sin marido. También tenemos que entender que hoy en día hay otros sistemas de jubilación, de seguros, de formas como se puede abordar esta situación. Sin embargo, es importante que leamos, porque lo que quiero resaltar aquí, por encima de los detalles que Pablo aborda, es ese principio de honra al que Pablo está abordando. Entonces dice, honra, fíjate ya, versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. En Hechos capítulo 6, en el versículo 1, no voy a leer el pasaje, pero este es un tema de discusión que surge cuando la iglesia crece. Y cuando la iglesia crece, hay una característica según el libro de los Hechos: surge murmuración, surgen muchas cosas, ¿no? Hay chisme, es casi como un dolor de crecimiento de la iglesia. No que esté correcto, pero al añadirse mucha gente nueva, la gente habla así nada más, sin cuidar lo que dice, y eso genera ciertas cosas. Y uno de los chismes que vean ahí en el libro de los Hechos capítulo 6 es que a las viudas se les estaba desatendiendo, y es donde los discípulos deciden nombrar a un grupo de diáconos o a un grupo de meseros, que después se les llama diáconos, donde está Felipe, donde está Esteban, y de ahí surgen cosas muy interesantes. Pero era un problema que recurría en aquellos tiempos. ¿Cuál? Pues este tema de que había muchas viudas. Y entonces aquí el versículo 4 en delante nos empieza a dar Pablo como la sistematología, por decir una palabra elegante aquí delante de ustedes, de cómo abordar estas situaciones. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, obviamente que puedan trabajar, porque posiblemente había viudas que tenían hijos enfermos o que no podían ser productores, no tenían la capacidad de generar ingresos. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí hay otro principio. El otro principio que yo estoy observando es la honra a los padres, ¿sí? Es que los hijos
aprendan a tener esa honra, y esa honra también se tiene que manifestar cuando los padres pasan por necesidad. Si hay padres atravesando por necesidad, Pablo dice, los primeros que le tienen que entrar al quite no es la iglesia, son los hijos, ¿sí? ¿Y para qué? Para que la iglesia quedara con la responsabilidad de las viudas que en verdad lo eran. Y vamos a ver quiénes son estas personas. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esta palabra sola significa desamparada. O sea, posiblemente tiene un hijo pero está enfermo, o en la guerra quedó herido o quedó mal y no puede trabajar. Pero estamos hablando de una mujer que ha quedado sola. Dice, y espera en Dios. Y entonces nos empieza a hablar de características de cuidado sobre estas personas. Y no me quiero detener mucho aquí porque quizá no es un tema que a nosotros nos relacione tanto, pero hay ciertos principios importantes por resaltar. Dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y enlista el apóstol Pablo ciertos requisitos que Timoteo tiene que ver, que ha quedado sola, es una de ellas, ya te decía, desamparada, una mujer que espera en Dios, diligente en súplicas y oraciones, o sea, una mujer de oración, piadosa en testimonio, porque la verdad es que cuando hay mujeres viudas en la iglesia o mujeres así en la iglesia que son gente de oración, que se toman del Señor, estas características terminan siendo una bendición para la iglesia. Pero cuando las viudas no son mujeres piadosas, meten en problemas a la iglesia. Y no nada más las viudas, muchas mujeres descabezadas también. ¿Y qué significa mujer descabezada? Que no respetan a sus maridos, que no honran la voz de sus maridos y los sobrepasan a los maridos. También provocan problemas dentro de la iglesia, porque los maridos no tienen Dios no les ha revelado el cómo ser líderes o el cómo ser sacerdotes. Y estas mujeres, al ver a sus maridos, como lo veíamos algunos miércoles atrás, al ver a sus maridos que no toman ese liderazgo, lo toman ellas sobrepasan a sus maridos, pero no tienen límites y dicen lo que quieren y hablan lo que quieren. Y ahora las redes sociales y los grupos de WhatsApp y no sé qué, son ahí hay un degenere, es un zoológico, cada quien dice lo que le da la gana, expresa lo que le da la gana, le echa a los demás lo que le da la gana. Pero si estas mujeres, aquí estamos hablando de viudas, pero yo también te estoy hablando de mujeres que no tienen a alguien de autoridad sobre sus vidas, van a causar problemas, van a ser como un callo ahí en el pie, en el caminar, ¿verdad? Que no te deja andar bien. Y eso es lo que Pablo nos está hablando aquí. Y entonces nos empieza a hablar de qué pasa con estas mujeres viudas, que obviamente la mujer viuda quedó sin una cabeza en el hogar. Y yo sé que hoy en día hay mucha cuestión feminista y mucha honra y levantamiento de la mujer, y hay cosas y aspectos que obviamente son bíblicos en el sentido de identidad en Cristo, pero hay otras cosas que son antibíblicas en la actitud que más bien es una influencia secular sobre la vida de la iglesia, y eso tenemos que entenderlo y tenemos que aprenderlo también. Y entonces aquí te empieza a hablar un poquito de eso y te dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Y de qué habla aquí? Posiblemente de mujeres viudas que se apartan del Señor y se van, ¿verdad? Como ya no tienen a un esposo que les diga o que no estamos hablando que las domine, porque hablábamos hace unas semanas atrás que la mujer no debe dominar sobre el hombre, pero el hombre tampoco debe dominar sobre la mujer. Tiene que ser un mutuo consentimiento, un mutuo amor, donde Cristo esté reinando y el servicio es lo que debe de imperar en medio de nosotros. Sin embargo, aquí habla de este tipo de mujer que sea viuda, o tú podrás ponerle otra razón civil actual a esta persona, pero una vez que se deslinda de esa, ¿cómo te explico? De esa línea de autoridad sobre su vida, pues aquí se entrega a placeres y viviendo está muerta. Bueno, versículo 7 dice, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Esta palabra irreprensible es una palabra muy usada, muy querida por el apóstol Pablo.
y significa sin culpa, de buen testimonio. Es una palabra que habla de permanencia, de estabilidad. Y si algo se requiere en la iglesia hoy en día es líderes estables, no gente que un día está y otro día no está, un día viene y otro día no viene, un día está de corazón y otro día su corazón está a media. Si algo se requiere es esta irreprensibilidad, por decir la palabra. Se requiere de esto para que sea edificante a la iglesia. Sigo leyendo, versículo 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y este es como un paréntesis aquí que hace: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí vuelve a remarcar Pablo la importancia de la responsabilidad que tenemos para con aquellos que son nuestra familia. Es un engaño decir que alguien es cristiano y tiene a sus padres olvidados o no provee para su casa. Sí, es un engaño. Nosotros demostramos el amor con bienes. ¿Me escucharon? Nosotros demostramos. Hombres, ¿cómo le expresas a tu amor a tu esposa que la amas? Pues comprándole cositas, llevándola a cenar, trayéndole un regalito. Obviamente, ¿cómo le expresas a tus hijos que los amas? O sea, si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, anda el chavito ahí mal alimentado, ¿será suficiente con que tú vengas y le digas: eres el hijo más hermoso, eres un hijo de mucho ¿será suficiente las palabras bonitas o requiere tus bienes? Obviamente, eso no tenemos ni que pensarlo, ¿verdad? El amor se demuestra dando con bienes. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Cuando nosotros nos engañamos ante esa realidad, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nos estamos portando, o la persona que haga esto se está portando como un incrédulo. Entonces, donde más tenemos que demostrar que somos cristianos son con los que más nos conocen. Versículo 9. Ahora, obviamente, este versículo 8 podríamos hablar toda una predicación de él, ¿no? Pero tampoco se trata de que por proveer a los tuyos te alejas de los tuyos, ¿sí? Hay quienes también piensan: no, pues que yo les doy todo. Tienen casa, tienen carro, tienen comida, tienen ropa, compran tenis cada una vez al mes, tienen todo, pero nunca estás presente. Sí estamos entendiendo. Es importante encontrar un balance aquí. No, ahora, todo no es que los niños vayan a Disneylandia cada año, ¿sí? Porque hay familias que si no los llevan a Disney World o a una cosa de esas, se sienten mal. No te sientas mal, a los niños no les pasa nada si no los llevas a Disney World, ¿sí? No les pasa nada. Si lo puedes hacer, qué chido, qué padre, pero si no, no pasa nada. Pero habla de una provisión que es importante que entendamos que nosotros tenemos que dar. Versículo 9 dice: sea puesta en la lista, vuelve otra vez al tema de las viudas, solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Aquí otra característica: no menor de 60 años. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que una mujer que enviuda menor de 60 años se puede volver a casar, y a lo mejor para los oídos de algunos hijos dirán: mi mamá no se puede volver a casar. Pues sería como un shock. Pero aquí nos está diciendo que es bueno, ¿sí? Obviamente no dice el hombre, porque el hombre, la mujer sabe cómo va a funcionar el hombre, pero la mujer también es bueno para que no quede sola. Habla de un tema de compañía. Pero bueno, no menor de 60 años, esposa de un solo marido. Nos habla de fidelidad en sus votos matrimoniales. Versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. O sea, te fijas, te habla de que se le ayude a mujeres viudas que obviamente quedaron solas. Aquí dice: si ha creado hijos, obviamente esos hijos o están lejos, o no saben, o no sabían que estaba viuda, o simplemente, como te expliqué, quedaron en una guerra. Total que estas mujeres quedaron solas, pero te habla de una mujer que ha sido bendición. Y Pablo le dice a Timoteo: enfoca la ayuda en ellas, en las que tienen ese testimonio. Obviamente nos podemos imaginar que había mucha gente que estaba en necesidad, y más en esas épocas. Y versículo 11 dice: pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse.
Y obviamente Pablo pudiera estar hablando aquí de mujeres, o sea, anteriormente o más adelante nos va a decir que se casen, pero aquí obviamente te está hablando de mujeres que de repente se pudieran casar con alguien que no es de la familia de la fe, y incurren en un montón de prácticas que pudieran ser muy complicadas y traer un mal testimonio. Sigo leyendo para avanzar. Versículo 12 dice: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pudiera estar hablando de su matrimonio con una persona que era creyente. Versículo 13: además aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hasta hablan de lo que no deben. Casi como describiendo los tiempos actuales de señora Facebook. ¿Sí o no? Como que están así un poco serios, ¿verdad? Pero nos empieza a hablar Pablo de aquí, de estas características de mujeres que al no entender su posición en Cristo y al quedar en libres, por decir así, del pacto matrimonial, en lugar de servir al Señor, se vuelven hacia cosas que no son Dios, que no son de Dios, y de alguna manera terminan agarrando o haciendo prácticas que no van a ser edificantes. Y aquí nos habla de estas cosas: aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, dice, no solamente se vuelven ociosas, sino chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. Bueno, versículo 14: por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, ahí está, y críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esto que está hablando Pablo es para bendición de mujeres que quedaran en una situación así. Es lo mejor para ellas. Yo lo dejo ahí, ya que el Espíritu Santo te siga hablando, ¿verdad? Versículo 15: pero ya algunas se han apartado para seguir a Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga para no gravar a la iglesia. Así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son. Bueno, ahí termina el apóstol Pablo esta sección de las viudas, y el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Obviamente aquí está hablando ya de personas que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia. Dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es muy bonito, es muy padre cuando la iglesia trabaja en armonía, pero es muy triste cuando un líder se tiene que convertir en un dictador espiritual o en una persona que estorba. Y aquí nos empieza a hablar Pablo de ancianos, de gente en liderazgo que sabe su función, y dice que aquellos que saben su función y de alguna forma la ejercen bien, deben de ser tenidos de doble honor. Aquí Pablo pudiera estar hablando de una retribución económica, ¿verdad? O pudiera estar hablando de ofrendas económicas, por lo que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no estorbes su trabajo. Si lo está haciendo bien, no le estorbes, al contrario, impúlsalo para que haga mejor su trabajo, con reconocimiento, con este tipo de cosas. Y yo sé que algunos de ustedes aquí son líderes dentro de la iglesia, y los que están viendo la transmisión también. Es importante eso, que impulsemos a las personas que trabajan con nosotros, que les animemos, que les demos palmadas. Es importante también marcar la pauta y decir: sabes que esto no me gustó, esto no está bien, decir ciertas cosas. Pero cuando se hacen bien las cosas, también hay que impulsar. Eso es importante, y eso es una forma de dar honor también. Hay otros que trabajan dentro de la iglesia y su trabajo, liderazgo, reciben una paga o reciben, una remuneración económica. Sin embargo, el honor es lo que está hablando aquí. Habla de un doble honor para aquellos que le echan ganas. Pero yo te decía, es triste cuando de repente el pastor tiene que ser un dictador espiritual. A mí me ha tocado estar en iglesias donde hay pastores que de verdad entran y casi tienen valla y traen guaruras y manejan un perfil de no me toques, porque yo vivo casi en el Olimpo, ¿sí? Y este tipo de personas también Pedro nos habla en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y 3, y nos establece cómo debe ser el cuidado pastoral, y dice: cuiden de la grey de Dios
que está bajo su cuidado. Versículo 2 y 3 del capítulo 5 de Primera de Pedro dice: pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni mero afán de lucro. Y yo quiero decirte algo: el llamado pastoral tiene que ser eso, un llamamiento. Yo no entiendo a la gente que quiere ser pastor simplemente por ser pastor, sin tener un llamamiento. Es como hace poco recordábamos a una pastora de Monterrey, yo creo que ya se jubiló, ya está grande, no sé. Pero había otro pastor contemporáneo a ella, a un señor de unos 65, 70 años, que estaba empezando una iglesia, y esta señora bien le dice: pero ¿para qué empiezas una iglesia? Si la iglesia son puros problemas, puros problemas, puros problemas. Confirmo lo dicho. Tiene que ser un llamamiento. Tiene que ser un llamamiento. No entiendo cómo alguien quiere hacer este trabajo así como pues como no le hice ingeniero, no le hice administrador, no le hice de funerario, pues me meto de pastor. Estamos entendiendo. Y entonces es lo que Pedro habla aquí en esto. Dice: hágalo de manera voluntaria y con el deseo de servir. Dios pone un deseo de servir, y no por obligación ni mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, a latigazos, ¿verdad? Vete por allá y cállate y cosas de ese tipo, porque no va por ahí, sino sírvanle de ejemplo. El pastor se tiene que poner de ejemplo. Esa es la realidad de las cosas. Hay otro ejemplo que nos da Tercera de Juan capítulo 9 y 10 de personas que se levantan en la iglesia para estorbar. Y fíjate cómo lo dice. Tercera de Juan 9 y 10 dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, esta persona Diótrefes, dice: quien le gusta tener el primer lugar entre ellos. Estos son los que se levantan como los big shots, ¿verdad? Así como se sienten acá, los meros dirían por ahí. Dice: no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, y no contento con eso, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlos y los expulsa de la iglesia. Y esa es gente dentro de la iglesia que trata a los otros que vienen como si ellos fueran los dueños del local. Tenemos el monopolio de aquí. Y yo entiendo que en la iglesia hay un orden, pero nosotros no podemos andarle diciendo a la gente: tú no puedes andar haciendo lo que no ves al pastor hacer. Si tú no me ves a mí callando gente, tú no puedes andar callando gente, a menos que se levante alguien con un espíritu que no es de Cristo. Pero si alguien habló y murmuró y dijo o habló y te molestó y te pleiteas ahí, oye, ¿por qué? Ese es el espíritu de Diótrefes que de repente se quiere imperar, y es un espíritu de religiosidad donde ahora sí no vengo poniendo a Cristo de por medio, donde la adoración no ha transformado mi vida, donde la palabra no ha trabajado en mi corazón. Me veo a mí mismo, mi comodidad y las cosas que yo tengo, y perdemos de vista la realidad del corazón y de lo que trae la gente en su interior. Pero bueno, seguimos hablando, seguimos leyendo aquí un poquito. Dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y este es un principio también de autoridad. Una persona que ha sido puesta en autoridad se supone que es irreprensible, o sea, tiene un testimonio, y por cuanto tiene un testimonio, es muy difícil que llegue otra persona y le acuse. Y si se le va a acusar de algo, tiene que ser con testigos, porque es muy difícil que alguien venga sobre alguien que ha tenido un testimonio y diga: oye, es que puede ser un chisme, y la gente es muy chismosa, a la gente le encanta hablar. Por lo tanto, lo que aquí nos dice es eso. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Sí? Wow, pues esta es una práctica ya un poquito más intensa, y creo que Pablo está hablando del grupo de liderazgo. Creo que cuando hay un grupo de liderazgo dentro de una iglesia y hay un líder que persiste en pecar, sí hay un momento donde se tiene que decir enfrente de todos. No estamos hablando enfrente de la iglesia, no estamos hablando en nuestra cultura de un domingo: el hermano fulano está pecando, levántese. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Porque el domingo no es para eso.
Pero sí va a haber un grupo de personas que son un núcleo de líderes, de gente comprometida, que cuando hay alguien que persiste en pecar, sí se tiene que llamar la atención de una persona así, persistente en pecar. ¿Para qué? Para que los demás actúen como alguien que abrace a esa persona y se pueda restaurar, o que actúen como alguien que abraza a la iglesia y si persiste en pecar, pueda llegar a esa persona al arrepentimiento. Y la Biblia nos da un montón de pasajes donde nos enseña cómo lidiar con el pecador. Lo que la Biblia dice es que primero le llames a solas y le digas: mira, está esta situación, sería bueno que le echaras ganas y vayas delante de Dios y veas que hay una transformación. Dice: si no te hace caso, entonces trae a un amigo y hablen los dos, y si no, trae a otro, y si no, deséchenlo de la asamblea. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y de qué habla aquí? Pues de ese corazón de misericordia para quienes tienen esta carnalidad persistente o no se han arrepentido en realidad. Y nos pone ahí, por ejemplo, Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, esto lo acabamos de ver, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar es como significa acomodar un hueso que se ha roto. Es ese trabajo de acomodar algo que está mal. Y es eso, no se trata de a latigazos tratar con el pecador, sino con bondad, con cuidado, a menos que sea alguien realmente diabólico, ¿sí? Alguien que viene con intenciones malvadas, ahí sí, ¿verdad? Hay que levantarse con mucha energía para tener cuidado de ese tipo de gente. Pero si es gente persistente pecar, bueno, hay que tratarles con amor para buscar eso. Y si no, bueno, pues ya Pablo nos dio las indicaciones. Versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de repente tendemos a eso, a unos tratarlos mejor que otros por la apariencia, ¿sí? Por la apariencia. Obviamente esto es algo bien complicado aquí de tratar de explicar así rápido. Pero otra de las cosas que pudiera estar infiriendo Pablo aquí, el apóstol, él podría estar hablando de que de repente, por ejemplo, a los ancianos se les podría o podría haber en una iglesia la tendencia a no tomarlos en cuenta por su edad, ¿sí? O otras iglesias a los jóvenes porque están muy jóvenes. Y aquí lo que la Biblia nos dice, o lo que Pablo nos habla por medio del Espíritu Santo, es que seamos imparciales, que a todos se les dé el trato, que todos tengan las mismas oportunidades, que la iglesia no sea un lugar donde alguien diga: es que a mí no me han dado las oportunidades. No, la iglesia es un lugar donde se tienen que dar las oportunidades a todos, pero tú las tienes que aprovechar, ¿sí? No, vaya, tú tienes que aprovecharlas. De eso habla la palabra irreprensible. Cuando no aprovechamos esas oportunidades que Dios va otorgando a nosotros para servir y para todo este aspecto, entonces nosotros mismos nos vamos cerrando puertas. Y entonces tenemos que ver en nuestro corazón si somos nosotros mismos que traemos asuntos que necesitamos resolver, o qué es lo que está pasando. Y es lo que la Biblia empieza a hablar aquí. De hecho, el versículo 2 confirma esto. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo está hablando a Timoteo de liderazgo, de eso está hablando. Y cuando habla de aquí de no impongas las manos con ligereza, obviamente el pensamiento para interpretar este versículo principal es: no delegues a la ligera, porque la manera de delegar es imponiendo manos, ¿sí? Se reconoce enfrente de todos: vamos a imponer manos sobre esta persona, reconociendo que Dios le ha dado un liderazgo. Y pasan al frente o en el grupo de liderazgo y se ora por aquellos que están tomando una posición. Pero dice: no impongas las manos con ligereza. ¿En qué sentido? De que no pongas líderes a la ligera, que porque tiene mucha influencia, que porque tiene muchos seguidores en las redes sociales, o porque es político, o porque es rico, o porque esto. Ten cuidado, no impongas las manos con ligereza. Y luego dice: consérvate puro. ¿Por qué le dice eso?
porque tú te haces partícipe de los pecados que la gente, de las personas a quienes tú le estás delegando autoridad. Eso es lo que Dios reprendió del sacerdote Elí. Le dice: no has reprendido a tus hijos. Los tenía en el liderazgo, los tenía en el sacerdocio, y los hijos eran unos verdaderos perversos, y Elí no los había reprendido. Y eso es lo que la Biblia le está hablando. Y no le llama la atención a los hijos de Elí, le llama la atención a Elí, que es el líder que los puso. Y es lo mismo, es el mismo principio que está hablando aquí. Por si no sabías, no está hablando de transferencia de demonios. Este pasaje no está hablando de transferencia de demonios, ¿ok? Está hablando de liderazgo en el sentido de que tengas cuidado a quién vas a poner. Porque si pones a alguien que no es, más adelante lo vamos a ver, a un neófito, a alguien que no ha entendido el proyecto de Dios, que como lo oramos ahorita, que el reino de Dios no está establecido en su vida, va a cometer errores, se va a inflar, va a querer ejercer un liderazgo a la fuerza, no con el motor del servicio del corazón de Cristo. Y la persona, si no entiende esto, cometerá esos errores y salpicarán a la persona que lo puso ahí, ¿sí? No imponga las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, significa mantente irreprensible en ese estado de santidad y pureza que debe reinar en la iglesia. Y obviamente, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos la iglesia. Cuando empieza la iglesia, el grupo de alabanza pues es casi un grupo evangelístico, ¿sí? Eso es el grupo de alabanza. Y sube a tocar en la alabanza cualquiera, pues no hay nadie, ¿verdad? Entonces está empezando la iglesia y el cuate ahí medio raro, pues sube a tocar. Y son momentos de la iglesia. Pero obviamente cuando la iglesia va funcionando ahora sí como un cuerpo, hay ciertos requisitos que deben de haber en cada posición de liderazgo y en cada posición de oportunidad de compartir con otros. Bueno, hay mucho que decir ahí. Versículo 23, ya para terminar, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Este pasaje le encanta a los borrachos. No me voy a meter a él porque no tiene caso. Es obviamente algo que Pablo está hablando a Timoteo en una época donde no había la manera de purificar agua como ahora. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Lo que la Biblia empieza a hablar aquí, lo que Pablo empieza a decir es que la realidad del pecado siempre va a salir a la luz. Siempre. Es bien lamentable, ¿no? Me pongo a pensar ahorita en todo lo que salió, por ejemplo, de Rabbi Zacarías. Aquellos que no lo conozcan, es conocido como un tremendo apologeta, quizá el mejor de este siglo. Y muy triste que después de su muerte sale toda esta cosa, toda esta realidad de abuso y de cosas. ¿Por qué? Porque los pecados de algunos hombres, aunque los tapen muy bien, a algunos se les va a chispotear y van a salir, pero a otros van a salir después. A final de cuentas, Proverbios dice que la realidad de nuestra vida se gritará desde los balcones. Esto es un pasaje para temer a Dios, porque lo que nosotros somos, la realidad de quien nosotros somos, será expuesto delante de todos. A Dios no lo vamos a engañar y con Él no vamos a jugar. Y es lo que está hablando aquí. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, o sea, antes de que salgan a la luz, etc. Mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También las buenas obras de repente salen. Yo he platicado la historia de que una ocasión cuando estábamos empezando aquí la iglesia, venía una señora de Monterrey y nos acompañaba, una misionera, nos acompañó un par de meses, estuvo viniendo, estuvo sembrando en la iglesia, estuvo metida aquí con nosotros un tiempo. Y ya anduvo misionera en Alemania, por allá, y estuvo en la India también. Y una vez me platicó algo que un amigo mío hizo por ella.
me dice, fíjate, nos teníamos que salir de Europa porque tú no puedes estar más de 3 meses. Puedes estar 6 meses en el año, pero los 3 meses tienes que salir. Entonces dice, nos fuimos a Marruecos y ahí conocimos a un misionero, y ese misionero por 3-4 días hasta nos dio dinero para que pudiéramos nosotros vivir esos días, y ya después pudimos entrar a Europa, y él no se lo platicó a nadie. Y cuando yo me topé con este amigo, le dije, oye, me platicaron lo que hiciste por ellos, y nada más se puso rojo y me dice, bueno, pues gloria a Dios, las buenas obras también se manifiestan, ¿sí? Obviamente dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es importante eso, pero créeme que así como las malas obras van a salir a la luz tarde que temprano, y vas a ser expuesto y vas a quedar en vergüenza, si no hay el temor de Dios de pedir perdón, de sacar a la luz las cosas que no están bien, como eso va a salir a la luz, también lo bueno va a salir a la luz, ¿ok? También lo bueno será recordado. Entonces esto es algo que el apóstol Pablo nos está aquí recordando a nosotros. Así que vamos a terminar, vamos a orar. Ponte de pie ahí donde estamos. Y hoy sí vamos a tener los grupos de retroalimentación. Así que hoy quiero despedir a los que están ahí en las redes, en Facebook o en YouTube. Que Dios les bendiga hasta su hogar. Les mandamos un fuerte abrazo. Que la paz y la bendición de nuestro Señor esté con ustedes. Nos vemos a los que están allá. Entonces nos quedamos aquí con ustedes y vamos a orar, y después de eso vamos a tener los grupos de retroalimentación. Esto con la intención de poder hablar lo que Dios, con otros, lo que Dios habló a tu vida en esta noche, ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Oramos que tu palabra sea rema, sea vida en nosotros, que transforme. Mi oración, Señor, es que lo que estamos hablando aquí sea algo que nos permita poder crecer en amarte más, en conocerte más, en desearte más.